todos tenemos muy claro de servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta ahí no hay problema. Tenemos que servir al Señor. Y eso lo tenemos, pero bien claro. Ahora, ser un servidor, como Pablo lo muestra, es estar en la parte más baja, es ser un upereta, un esclavo. Así se consideraba Pablo, como una persona sumisa e inferior para servir mejor, dice la palabra, para servir mejor a Dios y a otros sin esperar nada a cambio. Y yo le llamé, entre comillas, era un esclavo por amor. Por amor. En la palabra también aparece gente que fue esclava y había un año, si no estoy mal, aquí los teólogos que me corrijan, había un año donde se le podía dar la libertad. No sé si se llamaba el año de jubileo, no estoy bien ahora, pero por si acaso. Y había un año donde se le podía dar la libertad. Y el siervo escogía seguir con su amo o tomar la libertad que le correspondía. Y ellos en ese momento, hay gente que tomó la decisión de servir nuevamente a su amo. Y aquí vemos cómo hay gente que de verdad, y esta es la relación que creo que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, pero también con su iglesia y con el prójimo. El ser un servidor por amor, no por obligación, sino por amor. ¿Saben? Nos aterra mucho el hecho de obedecer a otro ser humano. Y aquí donde tenemos bastantes problemas. Miren, no tenemos problemas por servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Uy. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando hablamos de servir a otro, es cuando comienzan los problemas. Pero en esta mañana, Dios nos desafía a hacerlo. Dios nos desafía a hacerlo. No solo Cristo desea que le sirvamos a Él, sino que también sirvamos a nuestras iglesias locales, a los ministerios donde Dios nos coloca para tener esa actitud y ese espíritu de servicio o ese espíritu de siervo, sirviendo a otros. Miren, yo siempre me hago esta pregunta y es muy importante. Si no obedecemos a alguien que vemos, ¿cómo vamos a obedecer a alguien a quien no vemos? Respóndasela a usted mismo. ¿Cómo no obedecemos, verdad, a alguien que vemos? ¿Y cómo vamos a obedecer a alguien que no? Mire, tenemos un gran problema y es que no vemos a Dios. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Porque si tuviéramos a Dios visible con nosotros 24 horas al día, nuestra conducta y nuestra forma de caminar sería totalmente diferente a la que hoy posiblemente podamos tener muchos de nosotros. Pero siendo consciente de esto, les muestro 3 ejemplos, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, muy rápido. Les muestro ejemplos donde la Biblia habla de servir a otro, de obedecer a otro, de obedecer y servir al prójimo también, estimando esa cultura de honor, luego entraré un poquito, esa cultura de honor, estimando al otro como superior a nosotros mismos. Josué 1, versículo 1 y 2 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Primero, en el primer versículo habla de Moisés, siervo de Jehová, y ahí nadie tiene problema. ¿Cuántos creen que Moisés era siervo de Jehová? Amén.
Pero fíjese en ese mismo versículo, la última parte donde dice, Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, de otra persona, de un siervo del Señor. Y a veces esto es lo que más nos cuesta entender. Creo que hay una, no sé si aparece en la imagen una foto, el siguiente ejemplo es Elías y Eliseo. Primera de Reyes 19:21 dice, Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo. Aquí está sirviendo también al pueblo. Y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso ¿a qué? ¿A servicio de quién? De Elías. Fíjese qué curioso. Porque siempre, por eso digo que no tenemos tanto problema de servir a Dios. El problema es cuando el Señor nos pide esto y nos desafía a esto. Ahí es cuando nuestro corazón empieza a tener algunos problemas. O eso me pasó a mí, no sé si a usted seguro que es mejor que yo. Pablo y Timoteo dijo, 2 Timoteo 1 y 2. Pablo y Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Pablo aquí, de ninguno de los otros compañeros, colaboradores de Pablo, es tan elogiado tan calurosamente como Timoteo. Era su hijo espiritual. Era alguien que colaboró con él mucho tiempo. Fue de los que comenzó con él. Pero sobre todo fue también por su lealtad. 1 Corintios 16:10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo, dice Pablo. 2 Timoteo también 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Vemos un discípulo de Pablo sirviendo ¿a quién? A Pablo. Es increíble pensar en que debemos sujetarnos a otra persona. La idea de que nosotros tenemos de cuando nos convertimos y seguimos a Jesús es de obedecerle solo a Él. Pero cuando Dios mismo nos revela que debemos ser, y el apóstol lo decía hoy curiosamente, debemos ser los escuderos y servidores de nuestros líderes o pastores, de nuestros cónyuges, de nuestros hermanos o hermanas en la fe, de nuestro prójimo. Las cosas se complican en nuestro corazón. Se complica en nuestro corazón. Se complica nuestro ego. Se complica nuestro carácter. Pero ¿sabe qué? En esta mañana creo que Dios está buscando siervos con un espíritu de escudero. Siervos con un espíritu de escudero. Porque sí, todos deseamos servir al Señor. Todos queremos meter las manos en el arado y trabajar y hacer todo para el Señor. Pero el Señor también pone personas a nuestro lado, gente que va a perfeccionar a los santos para hacer la obra ¿de qué? Del ministerio. Entonces es importantísimo que tengamos personas que sean mentores, gente que nos esté ayudando, gente que nos esté discipulando, gente que nos esté guiando en ciertas decisiones y cosas importantes en nuestra vida. El otro día estuve haciendo un sondeo general, para no dar nombre y como esto se graba, un sondeo general de cómo está el panorama evangélico en España, de mucha gente que el Señor está usando hoy en día. Algunos de ellos los tendremos en el Congreso de Revolution, si Dios quiere. Gente que el Señor está levantando, nueva generación que el Señor está levantando
aquí en España y en otros sitios, donde uno se da cuenta y dice, hay un denominador común. Hay un denominador común. He visto levantar a otros, y mucha gente haciendo un montón de cosas increíbles y buenísimas para el Señor, pero que no tuvieron cuidado con este espíritu. Un espíritu de siervo, un espíritu de escudero. Donde esos ministerios empezaron a decaer, ¡pum! Y ya no existen. O ya no existe nada. Porque no tuvieron mentores, no tuvieron pastores, no tuvieron líderes cerca, gente que le pudiera asesorar, ayudar. Sin embargo, todos los que yo oigo y veo en este tiempo, hay un denominador común de estos que el Señor está usando. Esto no es doctrina lo que estoy diciendo, esto es una apreciación mía, ¿vale? Pero muchos de los que el Señor está usando hoy son gente que han tenido mentores, que han tenido padres espirituales, gente que se han hecho de esta pasta, que son siervos y escuderos, con un espíritu de escudero dentro de los ministerios donde ellos están y se mueven. Entonces, es importantísimo el tener padres espirituales, mentores, a los que servimos. Y miren, sirviéndoles a ellos y con ellos a otras personas. Y así es como se va ejercitando y formando ese espíritu de escudero. Ahora, habrá cosas en nuestra vida que tendremos que trabajar, que tendremos que limar, porque el servicio suena muy guay, pero va a haber momentos muy duros, va a haber momentos a veces difíciles, pero sabiendo que todo lo que estamos haciendo es para el Señor. Amén. Siempre es más fácil pensar que los demás nos sirvan. Nunca pensamos en servir a otros. Dios nos reta en esta mañana que obedezcamos a nuestros apóstoles, a nuestros líderes, que nos sujetamos a su deseo, a su visión. Así Él se encargará también de los nuestros. Hebreos 3:17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es muy importante que los pastores, los apóstoles, los pastores, los líderes, la gente a la que estamos trabajando, estamos haciendo todo, y ahora hablo a nivel local. Yo creo que es de mutuo interés de que usted esté contento y nosotros también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Uy, aquí como que están como... ¿Sí? Es de mutuo interés. A usted le conviene y a mí me conviene y a todos nos conviene servirnos los unos, ¿a qué? A los otros. Nos conviene, porque si no, no va a ser provechoso. Jesús, escuche, esto no me lo saco de la manga. Jesús hizo exactamente esto mismo. Se sujetó a realizar la voluntad de su Padre, dejando a un lado la suya. Y se hizo nuevamente siervo. Siervo. Y él no solo se sometió a Dios porque Dios era su Padre. Él también tuvo un equipo. Él también tuvo gente a su alrededor. Y él tuvo que servirlo. Lo vemos ahí limpiando sus pies, sirviendo a otros. Cuando desarrollamos el espíritu de un escudero, podemos ser sanados de la rebeldía y de las contiendas. Cuidado, lo puse ahí, cuidado con la arrogancia. No es que, fíjense lo que le voy a decir, no es que a Dios le desagrada, simplemente. A Dios no le desagrada.
Dios la aborrece. No es que, bueno, si tengo un poquito de arrogancia, pues tampoco, ¿no? No, Dios la aborrece. Y ahí vemos versículos, no me lo quite, porfa, que esto no los tengo apuntados. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán, ¿qué dice? Impunes. Este es más chiquitito, se lo leo. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse en todo de la humildad en su trato mutuo. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Miren, nunca nos volvamos arrogantes y soberbios. No solo por lo que la palabra es, ¿verdad? La palabra es clara ahí. Nunca nos volvamos arrogantes y soberbios. Somos únicos. ¿Cuántos dicen amén? Somos únicos, pero no los mejores que nadie. ¿Amén? Únicos sí, porque el Señor nos hizo únicos, pero no somos mejores que nadie. Y lo digo como ministerio, lo digo como persona y lo digo como todo. No somos mejores que nadie. ¿Amén? Cuidado con la arrogancia. Cuidado con ser soberbios. Cuidemos nuestro corazón. Si no, mire el ejemplo de Absalón o de la rebelión de Coré. Cuidado con eso. Pero miren, con lo que Dios aborrece, la arrogancia, pero al extremo, Dígale al que está a tu lado, no seas arrogante. Pero sonríale, sonríale. Eso a lo mejor se lo cree. Con lo que aborrece Dios, la arrogancia, fíjese, con la misma intensidad, Dios ama al humilde. Dios ama al humilde. ¿Y sabe todo lo que Dios le da a los humildes? Dios le da, y eso está en la palabra, le da honra, le da sabiduría, le da dirección, gracia, seguridad. Dios ama al humilde. Dios los ama. Por eso cuando alguien humilde, de verdad, de corazón, humilde no quiere decir que se crea menos que nadie, ¿vale? Ni esa baja autoestima de que, no, el pobrecito, no estamos hablando de eso, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Cada uno tiene que tener el concepto ni más alto ni más bajo, sino el concepto que debe tener, ¿verdad? Con cordura de sí mismo. Con cordura. La función principal de un escudero, de alguien que sirve, debe ayudar siempre, asistir y ayudar a otros. Todos necesitamos desarrollar, todos, iglesia, todos debemos desarrollar el carácter de un escudero. Todos. Y hay 4 cosas para liberarnos, y las voy a decir rápido. 4 cosas para liberarnos y desarrollar el espíritu de un escudero o siervo. Y yo sé que usted a lo mejor no se va a sentir identificado, pero estas son cosas que a mí me pasó. Y yo se lo voy a explicar porque a mí estas cosas han pasado en mi corazón y espero que a usted le sirva. Seguro que se puede sentir usted identificado o no, que el Señor hable a su corazón. Número 1, sería bueno que nos liberáramos del orgullo. Del orgullo. Ahí hay una imagen, el hombre ahí colgado, necesita una ayuda y parece como que no quiere soltar el orgullo para levantar la mano. ¿Sí? Entonces a veces tenemos que liberarnos del orgullo y necesitamos ayuda. Dile al que está a tu lado, tú necesitas ayuda. Creo que necesitamos ayuda. Número 2, libera la ira. Libera la ira. El necio da rienda, suelta a toda su ira, mas el sabio, al fin, ¿qué dice? La sosiega. La sosiega. La ira tiene que soltarla, tiene que quitarla, liberarse de la ira.
Por eso hay alguno que cuando le dice alguna cosa, reacciona, ¿verdad? De una forma iracunda. Entonces, liberémonos de eso. Liberémonos de lo que acabamos de mencionar. 3, la arrogancia. La soberbia mata cualquier talento. Miren, llevo muchos años en el convento ¿no? Entonces, yo he visto de todo. Gente que muy talentosa, gente que tiene unos dones, pero impresionante. Que yo digo, de grande yo quiero ser como él. Pero que le falta carácter. Se le ha trabajado muy bien el don. Son unos máquinas, son increíbles. Pero le falta carácter. Hay soberbia, hay arrogancia. Yo soy aquí la última Coca-Cola del desierto. Y es lo que la iglesia necesita. ¿Tú lo has escuchado? Yo sí lo he escuchado. Yo soy lo que la iglesia necesita. Fantástico. Me parece muy bien. Pues que el Señor nos lo diga. Pero es muy importante liberarnos de esta arrogancia. Porque creemos que posiblemente somos los salvadores del mundo. O los únicos que podemos hacer las cosas bien. Lo siguiente es liberarnos de la amargura. Hay gente tan amargada. Eso no le pasó a usted, seguramente. Eso me pasó a mí. ¿Sabe? Eso me pasó a mí. Que a veces te amarga. Yo, usted no. Me amargo yo. Entonces, cuando yo me amargo todo lo que está alrededor mío. ¿No le pasa a usted? Pues esto tenemos que liberarnos. Porque esto dentro de una iglesia, dentro de un equipo, dentro de lo que estamos realizando, la visión de la iglesia, son lastres que hacen que no podamos seguir avanzando en lo que el Señor quiere. Y esto también es una forma de servir. Porque al yo ser libre de todo eso, vamos a poder servir mejor. Yo siendo libre de todo eso, yo voy a poder trabajar y servir mejor. Con ese gozo, esa fortaleza y todo lo que tengamos que hacer. Y va a ser un trato de Dios con nuestra vida. Va a ser un trato de Dios con nuestra vida. Estas son áreas que debemos juzgarnos a nosotros mismos para romper el poder de Satanás en nuestra vida para ser agradables a Dios y para hacer luz al mundo. Dios no puede usar a personas donde estas áreas sean predominantes en nuestras vidas. Dios no puede usar un arrogante, Dios lo aborrece. ¿Me entiendes? Dios lo aborrece. Dios va a usar a los humildes porque les va a dar, los va a capacitar. Dice la Biblia que les va a dar. Entonces, tengamos ese corazón de escudero, de siervo, manso como fue Moisés. Debemos llevar el escudo de cada uno uniéndonos en la fe. Imagínense que aquí todos somos escuderos. Nos ponemos, lo iba a bajar los de Revolution, pero dije, no los voy a bajar porque si no vamos a hacer aquí un escándalo. Pero tú imagínate todos los escudos puestos. Imagínatelo. Unos protegiéndonos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, teniendo esa cultura de honor, estimando al otro como superior a mí mismo. Aquí nos trataríamos de otra forma. Haríamos las cosas de otra manera. Haríamos las cosas en otro ritmo. Y estamos sirviendo como en la manera que el Señor desea. Ahora, para desarrollar, y voy terminando, para desarrollar el verdadero espíritu de un escudero, número 1, es entender nuestra unción para servir. La palabra de Dios puede estar con nosotros como estuvo con Eliseo. ¿Usted qué cree? La palabra de Dios puede estar con nosotros como estuvo con Eliseo. Porque Dios mira el corazón. Todos tenemos nuestra propia unción. Escuche lo que voy a decir. Todos tenemos nuestra propia unción.
no debemos estar codiciando el manto ajeno. Eliseo esperó que bajara el manto. Nunca se lo arrancó a Elías. ¿Hola? Usted tiene su unción. Usted, si tiene una relación con el Señor, si usted ora todos los días, si usted está ahí con el Señor, tiene su relación con el Señor, usted tiene su unción. Usted no tiene que estar cogiendo la unción de nadie. Ahora bien, la unción viene desde la cabeza hasta el borde, ¿verdad? Del manto. Entonces, esa misma unción es transmitida desde la cabeza hasta todo el cuerpo, hasta el final. Entonces, no solo tiene su propia unción, le digo más, no solo tiene su propia unción, sino que encima tiene la unción de esta casa. Esto parece como que... ¿Sí o no? Dile al que está al lado, tú tienes la unción de esta casa. Pero tienes tu propia unción. Así que no necesitas la unción de otro. Tú tienes tu propia unción. Y tú puedes servir en esa propia unción. Y tienes la unción de esta casa. Que viene desde la cabeza y baja por todo el cuerpo.